rápidamente, tengan paciencia, escúchenme por favor. Este primer capítulo se refiere a síndromes generales. Está revisando anemia, está revisando dolor. Y bueno, ahora vamos a revisar un síndrome que por su esencia es un síntoma y un signo a la vez. Me refiero a la temperatura con la fiebre, pero es importante recordar que para que esto suceda existen diferentes mecanismos. Primeramente vamos a revisar la parte básica de lo que es temperatura. Por favor. ¿Cómo es que nosotros tenemos temperatura? ¿Qué órganos dan temperatura a nuestro cuerpo? ¿No? Es lo que siempre nos preguntamos. Entonces lo que sabemos es que los músculos estriados, los esqueléticos y el hígado fundamentalmente, ¿no? Estos dos elementos son los que mantienen la temperatura de nuestro cuerpo. Y por lo tanto, los desniveles y el desequilibrio que pudiera haber crea casualmente una alza térmica desde el punto de vista sintomático, sensación de alza térmica, y desde el punto de vista de la cuantificación, la fiebre. La temperatura oral, casi todos lo recordamos, 36.8 más o menos 0.4 grados centígrados, ¿no? Pero la temperatura no tiene una constante durante el día y durante la noche. Acá vale la pena recordar el término basal. Temperatura basal, frecuencia cardíaca basal, frecuencia respiratoria basal, presión arterial basal. Siempre hemos escuchado eso y casualmente esto de basal es el valor, ¿no?, sobre la que giran todas las funciones vitales. ¿Qué significa basal? Basal significa que la persona esté en reposo, en descanso, por lo menos mínimo 4 horas. 4 horas de descanso y de reposo permite tomar funciones vitales basales. Es así como se han hecho casualmente, ¿no?, los rangos de elementos de normalidad. Se han hecho percentiles en muchísimas personas, en miles de personas, en poblaciones enteras, desde el punto de vista de la edad, del sexo, de la ocupación, y se ha buscado encontrar un término casualmente intermedio que nos permita dar rangos. En lo que se refiere a temperatura, justamente, ¿no?, estamos hablando de 36 grados, .8 más o menos 0.4. Si en la mañana pudiéramos tener una temperatura hasta 37.2, que no es fiebre, ¿no?, y en la tarde pudiéramos llegar hasta 37.7. En este caso, por el sexo, la mujer que ovula, la mujer que ovula, la que está en el periodo de ovulación, justamente de un promedio de 28 días es su rango, a los 14avos días, justamente la progesterona comienza a tener los niveles necesarios que permiten elevar la temperatura. Antiguamente, en la década del siglo pasado, una forma de valorar la ovulación en la mujer para buscar fertilidad era casualmente tomar la temperatura basal, ¿no?, y ver cómo es que esta temperatura al 14avo, 15avo día promedio comenzaba a elevarse aproximadamente medio grado. Y se mantenía así los últimos 14 días hasta que venía la menstruación. Era una forma de ver fertilidad. Ahora ya tenemos hormonas, se dosan metabolitos y bueno, es más fácil valorar la ovulación en la mujer. Pues bien, ese es un hecho importante, la mujer que ovula y que tiene una temperatura basal diferente al resto de la población. Se puede tomar la temperatura rectal, sobre todo en niños pequeños, en la que no se puede tomar la temperatura oral, ¿no?, y por lo tanto hay que saber que la temperatura rectal, ¿no?, tiene una elevación de más o menos 0.6 grados centígrados de la temperatura oral. Antiguamente se tomaba la temperatura axilar. Los termómetros costaban un dineral, pues, ¿no? Un termómetro que ahora vale 80 centavos, un sol, en aquellos tiempos valía pues 15 soles, 20 soles. Entonces la temperatura se tenía que tomar a grandes cantidades, sobre todo en los hospitales, y era axilar, ¿no? Entonces,
femoral, rectal y axilar. Avance para que la temperatura sea constante y se mantenga en la constante que nuestro organismo necesita para metabolizar todos los elementos, ¿no? Esto sucede porque hay mecanismos compensatorios. Cuando hace bastante calor, lógicamente la temperatura se disipa. Cuando hay bastante frío, más bien la temperatura comienza a acumularse en nuestro cuerpo. La figura está en que en el calor o en el frío, nuestra temperatura corporal se mantenga en un término que permita hacer las funciones basales correctamente. Pues bien, entonces hay mecanismos que conservan el calor, mecanismos que lo disipan y mecanismos que lo aumentan, desde el punto de vista fisiológico. Avance. Los mecanismos que conservan son los mecanismos físicos, la piel, el tejido celular cutáneo, ¿no? Es un aislador térmico, conserva el calor. También tenemos que el plexo venoso, que se encuentra en la región papilar de la piel, ¿no? Puede hacer que se difunda a través de la misma y el tejido celular cutáneo el fluido de sangre que permita tener una temperatura constante, ¿no? Dentro de los ambientes físicos que no siempre están a favor del ser humano. Avance. Pero cuando estamos en temperaturas de calor, cuando estamos en el verano, ¿no? ¿Qué hace nuestro organismo? Hay mecanismos que disipan el calor y por lo tanto tenemos la sudación. En este caso la sudación está dado por la glándula sudorípada, ¿no? En su porción encrina. Nosotros comenzamos a tener mayor cantidad de evaporación de líquidos. La otra, ¿no? La otra es la taquimia. La protuberancia es sensibilizada por el calor y nosotros comenzamos a respirar con mayor frecuencia. Normalmente la frecuencia respiratoria es de 12 a 18, los bordes son 10 a 20, promedio 16, pues bien, comenzamos a respirar pasando las 20 respiraciones por minuto. Y entonces hacemos taquimia, ¿no? También hacemos vasodilatación periférica. Lógicamente que los centros simpáticos localizados a nivel del hipotálamo comienzan a causar una vasoconstricción. Comenzamos a retener calor o a vasodilatación a botar calor. Depende del momento en que estemos, frío o caliente, ¿no? En sí, todo esto se debe a una termogénesis química que nuestro organismo, ¿no? Tiene a través del hipotálamo. Cuando estamos en temperaturas bajas, cuando estamos en el invierno, ¿no? También nuestro organismo se protege y lo que hace es conservar calor y por lo tanto comienza a haber la vasoconstricción de la piel, ¿no? Y la piloerección. Nuestros vellitos de los brazos, de las zonas que tenemos, ¿no? Se erectan tratando casualmente de conservar calor, ¿no? Hay momentos en el que el frío es tan elevado, como el calor lo es en un momento, en este caso el frío es tan elevado que la persona entra en tremor, una tremedación, piel de gallina, ¿no? Una desesperación por el frío. Eso es un hecho importante. Concomitantemente a esto, en forma fisiológica, comenzamos a producir más tiroxina, la hormona que se produce a nivel de la tiroides, y esto hace que haya aumento del metabolismo basal. Entonces, mecanismos compensatorios casualmente para conservar calor. Avance. Dicho esto, ¿qué sucede para que haya fiebre? O sea, para que la temperatura se eleve por encima del valor que hemos dado. Hay varios mecanismos, ¿no? Un mecanismo, ¿no? El más importante es el mecanismo hipotalámico de liberación de pirógeno endógeno. Mecanismo hipotalámico de liberación de pirógeno endógeno. Esta es la forma en que se trata de explicar cómo es que se produce la fiebre a partir de una noxa hacia nuestro organismo, de una noxa externa hacia nuestro organismo, generalmente, ¿no? Avance.
Otro mecanismo por el cual la temperatura corporal se eleva es el que se refiere al estímulo directo de los termorreguladores periféricos. En este caso, no hay fiebre. Lo que pasa es que hay una disminución de la pérdida de calor y por consiguientemente hay una producción de pirógeno endógeno. Este hecho, pirógeno endógeno, que no existe en este momento, se debe a que existen otros mecanismos como es la producción de tiroides, la T3, la T4, en este caso digamos, de forma anómala, ¿no? Tenemos el bosque endémico, tenemos el Greiva-C2, tenemos la enfermedad de Plummer. Todos ellos pudieran dar un hipertiroidismo de acuerdo a su mecanismo, ¿no? Secundario o primario, que elevan la temperatura del organismo. No hay pirógeno endógeno. Otro es un tumor, ¿no? Tumor benigno, el cromocitoma a nivel cerebral, que puede también inducir a la formación, ¿no? de momentos de alta térmica. Ok, avance. Un tercer mecanismo está en relación a la producción de la adrenalina, la noradrenalina y la serotonina. Estos elementos, ¿no? están relacionados al sistema de termorregulación inducida por neurotransmisores. Entonces, la exacerbación en la producción de estos neurotransmisores, ¿no? la adrenalina, la noradrenalina y la serotonina, también pueden crear aumento de la temperatura sin que haya una anoxia externa, sin que haya un pirógeno endógeno. Entonces, tres mecanismos. Pero al que le decimos fiebre es al primer mecanismo, a la liberación del pirógeno endógeno. Y este es el que queremos revisar un algoritmo para que recordemos cómo sucede. Avance, por favor. Este algoritmo, un poco simplificado, porque las ecuaciones químicas son más profundas de las que presentamos acá, sino que nosotros lo hacemos para que ustedes, desde el punto de vista semiológico, desde el punto de vista clínico, entiendan lo que sucede para que la fiebre exista. En el primer momento, los agentes infecciosos, las toxinas y los mediadores de la inflamación funcionan como pirógenos exógenos, fuera de nuestro organismo. Estos pirógenos exógenos, ¿no? pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser parásitos, pueden ser elementos externos que de una u otra forma nos agreden. Esto hace, ¿no? que se induzcan a los monocitos, a los macrófagos, a las células endoteliales, ¿no? y a otras a liberar citocinas. Pues bien, estos liberan las citocinas pirógenas. ¿Cuáles son las citocinas pirógenas? Ahí tienen ustedes, ¿no? la interleucina 1-alfa, 1-beta, el factor de necrosis tumoral, ¿no? alfa y beta, la interleucina 6, ¿no? el interferón alfa. Son los básicos, ¿no? que de una u otra forma que son liberadas y viajan a través de la sangre. ¿Hasta dónde llegan estas citocinas pirógenas así descritas? Llegan hasta el hipotálamo, en la región anterior, fundamentalmente en la lámina terminal vascular orgánica. Entonces, las citocinas pirógenas viajan a través de la sangre, liberadas a partir de las células inflamatorias, y llegan al hipotálamo. En este lugar, en el hipotálamo, en la región anterior, se induce a la liberación de la prostaglandina E2. Se induce a la liberación de la prostaglandina E2. Esta prostaglandina E2, liberada casualmente en la hipófisis, la región anterior, también viaja por la sangre y se va hasta la zona, ¿no? hasta la zona del centro termorregulador, donde aumenta la conservación del calor y la producción de la misma. Por supuesto, esta producción del calor, la conservación de la misma, produce fiebre.
Así de simple es la forma como un algoritmo que estamos presentando podemos entender lo que es la fiebre a partir de los pirógenos exógenos que se producen y que atacan a nuestro organismo, haciendo que se produzcan los pirógenos endógenos. ¿Por qué es importante saberlo? ¿Por qué? Porque la gente no médico, la gente que de una u otra forma ve la fiebre de las personas, actúan utilizando antiinflamatorios no esteroideos generalmente, ¿no? El Panadol, ¿no? Todos los elementos que ustedes conocen para bajar la fiebre, actúa, ¿no? Transitoriamente disminuyendo o inhibiendo la elevación, la producción de prostaglandina E2. Termina el efecto inhibidor, la prostaglandina E2 nuevamente se eleva y por lo tanto el mecanismo de la fiebre nuevamente se reactiva. No hemos hecho nada, solamente hemos manejado con un sintomático. El médico no trabaja en ese sector, el médico trabaja evitando justamente, ¿no?, que los agentes infecciosos, las toxinas y los mediadores de la inflamación, ¿no?, afecten a nuestro organismo. O sea, limitando, impidiendo que los pirógenos exógenos agredan a nosotros. Entonces, miren el nivel donde podemos nosotros manejar el mecanismo de la fiebre. Ok, avance por favor. Decía que la fiebre, que es un mecanismo que ya estamos revisando, pudiera también asociarse a otros elementos por los que sube la temperatura. Es la distermia. Entonces, todo aquel mecanismo por el cual la temperatura se eleva en nuestro organismo y no tiene nada que ver con la fiebre, o sea, no tiene nada que ver, ¿no?, con los interferones, no tiene nada que ver con la prostaglandina E2, P2, sencillamente existen y hay que saber que esto puede producir también un problema de alta termia. Y reiteramos que uno de ellos es el aumento de T3, T4, ¿no?, el estrés, el estado emocional deprimente, ¿no?, puede producir alta térmica, pero lo importante es que a la hora que evaluamos desde el punto de vista biológico no hay mayor trascendencia, no es fiebre. Avance. Desde el punto de vista semiológico, ¿no?, el hecho de que aparezca la fiebre nos puede dar una clasificación de dos tipos, brusca o insidiosa. Avance. Nos puede dar por su intensidad de temperatura, la febrícula que llega hasta 38 grados, ligera 38.5, moderada 39.5, intensa 40.5, elevada 40.5 grados. Estos hechos, avance, nos permiten valorar, ¿no?, por la intensidad. Por su duración puede ser aislada o corta duración, puede ser prolongada, días, semanas de fiebre, que nos va a permitir hacer una curvatura febril, que nos va a poder permitir también valorar cómo la fiebre ha ido evolucionando en un paciente y muchas veces nos permite también hacer un apoyo diagnóstico que está asociado pues con enfermedades típicas que suceden en este caso. Avance. Decíamos que el síndrome febril estaba formado por síntomas y signos asociados a la alta térmica y ahí lo tienen. Y desde el punto de vista de sintomatología, el alta térmica, ¿no?, nos puede producir sensación de calor, escalofrío, cefalea, malestar de estado general, astenia, sed, anorexia, mialgia, polimialgia. Los signos, fase febril, ¿no?, iricundo, puede haber, y hay generalmente taquicardia, siempre la alta térmica se asocia al aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Ya les decía que la temperatura, cuando la tenemos elevada y queremos nivelarla, aumenta la frecuencia respiratoria, o sea, colimnia, ¿no? La piel caliente, que es obvia, ¿no?, mucosas secas por la deshidratación en la que entra el paciente, sudoración, y al disminuir el intravascular y disminuir el filtrado renal,
no es necesario que hagan todas de ellas, ¿no? Avance, por favor. Retroceda. La fiebre es tan dañina como que también es buena. La fiebre, cuando aparece, nos ayuda a buscar diagnóstico. La fiebre, vamos adelante, vamos a ver que nos enruta hacia buscar su desaparición, buscando causas que producen la misma. Pero cuando la fiebre pasa a los 41 grados centígrados, hay daño cerebral irreversible. Y si llega a 43 grados, esto es coma y muerte. ¿Qué significa? 43 grados centígrados ya el ser humano no soporta tenerlo como temperatura. Avance, por favor. Si nosotros hacemos un seguimiento de esta temperatura duradera y ponemos a tomar la temperatura todos los días a la misma hora, 6 de la mañana, 4 de la tarde, vamos a ver que si unimos esa gráfica, nos va a dar, por lo tanto, mañana va a ser todo. Miren ustedes el tipo de curva febril que puede dar actualmente el elemento de revisar a un paciente todos los días, 6 de la mañana y 4 de la tarde. Son las horas en las que aparentemente a las 6 de la mañana la temperatura va a estar, las 4 de la tarde en el momento en el que el ciclo circadiano, ¿no?, comienza a disminuir la misma. Tienen varias temperaturas. Avancemos. Esta temperatura, la continua, esta es una gráfica que generalmente ustedes la van a observar en la primera hoja de la historia clínica hospitalaria. Se darán cuenta que en la primera columna está las respiraciones por minuto, ¿no? En la segunda columna están las pulsaciones, la frecuencia del pulso, que está asociada a la frecuencia cardíaca, lógicamente, y en la tercera columna la temperatura. Si ustedes observan, esta fiebre continua significa que se mantiene por varios días, pero hay un detalle muy importante: su variación es menos de 1 grado. La fiebre continua, generalmente, su variación es menos de 1 grado. Y la misma cae violentamente, se produce una lisis y el paciente puede en ese momento tener escalofríos, ¿no? Puede tener elementos que hacen que sienta que se desvanece, que se fastidia tremendamente, pero que significa también, ¿no?, que la fiebre ha caído y que ha desaparecido. La fiebre continua menor de 1 grado. Avance. Otra característica es la fiebre remitente. En este caso, la fiebre es diaria, pero durante el día vemos que la misma tiene una variación de 1 grado. La primera era menos de 1 grado, en este caso la fiebre recurrente, ¿no?, es mayor a 1 grado. También tiene un periodo en el que cae violentamente y que también puede producir lisis. Entonces, es una característica de otra fiebre, la fiebre recurrente, mayor de 1 grado. También es una evolución en varios días. Avance. Remitente. Tiene usted la tercera, la fiebre intermitente. Esta fiebre intermitente tiene una característica especial. Tenemos el primer grupo, que ustedes ven, que es una fiebre diaria, ¿no?, cotidiana, en la que la temperatura sube y baja diariamente. Esa es una característica de una fiebre intermitente. Pero hay otra característica, en que la fiebre ya no es diaria, sino que descansa 2 días y al tercer día nuevamente aparece. Es la terciana. Y aún más al fondo, en el lado derecho, ¿no?, ven la cuaterna, 4 días.
Estas fiebres están asociadas generalmente al paludismo, la terciana, ¿no? El paciente dice, hoy día voy a tener fiebre y voy a dejar de tener 2 días fiebre, así que 2 días voy a trabajar y el día que ahí tengo fiebre, descanso. Aprende a vivir este paciente. En la selva sucede esto, ¿no? La terciana, la famosa terciana. Entonces, ya con este tipo de descripción de fiebre, ya está hecho el diagnóstico. Selva y terciana, lógicamente estamos ante un problema de paludismo. Avance. Esta es otra fiebre. Miren ustedes, en este caso, hay fiebre varios días, y cae violentamente por varios días, ¿no? Ustedes ven ahí 1, 2, 3, 4, 5 días y nuevamente aparece, ¿no? La misma. Aparece y desaparece, aparece y desaparece. Es otra característica del fiebre. Avance. Esta fiebre está en relación a una infección como es la brucelosis. Es una especie de dromedario. La fiebre va aumentando lentamente por varios días hasta llegar a tener un acme y comienza a bajar lentamente. Y por lo tanto desaparece por varios días también para volver a reiniciar su aumento de forma progresiva, llegar a un acme y bajarle nuevamente. Esta fiebre ondulante es muy frecuente ver en pacientes con problemas de brucelosis. La brucelosis, la brucela melitensis, es un PIC, proceso infeccioso general, puede atacar de forma crónica a los pacientes, ¿no? Y producir este tipo de fiebre. Aparte, lógicamente, de toda la otra sintomatología, ¿no? Dolor lumbar, hepatomegalia, artralgias, ¿no? Elementos que pueden asociarse por varias semanas, ¿no? En relación a este tipo de enfermedad. Avance. La fiebre éctica. Esta fiebre es muy frecuentemente vista en los hospitales, en pacientes que ingresan muy enfermos, muy tóxicos, ¿no? Y es la fiebre tipo aguja. La fiebre éctica es una fiebre tipo aguja, nos llama la atención y nos dice que este paciente está severamente enfermo. Y tenemos que buscar como sea la causa de su fiebre, el agente etiológico para poder manejar la misma. Esto lo van a ver ustedes, sobre todo en los hospitales, en un paciente gravemente enfermo, desde el punto de vista, ¿no? de una noxa severa que produzca la misma. Avance. Esta fiebre que comienza con la enfermedad y termina con la enfermedad es la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea ya no se observa en Lima. En la década del 70, 80 del siglo pasado tuvimos una epidemia de fiebre tifoidea. Yo todavía, desde el punto de vista clínico, llegué a ver la fiebre tifoidea en forma severa, masiva, ¿no? Con hepatomegalia. Y la característica principal de esta fiebre, de la tifoidea, era que no producía aumento de frecuencia cardíaca, no producía aumento de sensaciones. Esta fiebre tifoidea así tenía una característica de producir disociación, pulso, temperatura. Ahí estaba el diagnóstico de eso. Disociación, pulso, temperatura. Y se hacía uno laboratorio y encontraba una leucopenia con una desviación izquierda y el diagnóstico estaba hecho. Lógicamente que la fiebre tifoidea, su diagnóstico real, su diagnóstico normalmente debe hacerse mediante cultivo, monocultivo y para los portadores sanos, coprocultivo. Pero en la actualidad se ve con muy poca frecuencia.
Yo no veo fiebre tifoidea en los últimos 10 años, y esto que soy un hospital nacional, no veo. He tenido una oportunidad de ver un paciente, pero un paciente que venía de la zona de Bolivia, o sea, no era del Perú. Después casi no hemos visto. Alguien reporta muchas veces fiebre tifoidea que no es fiebre tifoidea. Hacemos los hemicultivos y no aislamos el germen. Lo así lo típico. Pero la característica de esta fiebre es que comienza con la enfermedad, paulatinamente a través de 2 días, llega a la tercera semana. En la tercera semana se producen o se producían los problemas severos de la fiebre tifoidea, como eran las complicaciones de la perforación típica a nivel del ilium, que había que operar al paciente, ¿no? Y si pasaba eso y no sucedía nada, comenzaba a bajar lentamente. La figura está que a la cuarta, máximo a la quinta semana, la fiebre tifoidea había llegado sola. Esa era, ¿no?, la historia natural de la enfermedad. Después apareció ya un medicamento que ya no lo usamos en esta época, el clorapenicol, que también se dejó de usar porque producía un problema de leucocitosis. Los leucocitos en una variación bajada de tal forma que se daba una inmunidad mala, como en los casos. Se pasó a usar la ciprofloxacina y ahora sencillamente tenemos que utilizar cualquier elemento que podría ayudarnos, como son las quimios. Pero se ve muy rara vez esta enfermedad. La característica es, como les digo, disociación pulso-temperatura, comienza con la enfermedad y termina con la enfermedad, ¿no? Son pacientes venidos al menos, sobre todo de pobreza extrema, donde no hay agua y desagüe, ¿no?, y que por lo tanto la contaminación oro-fecal se produce. Avance, por favor. Pues bien, ahí les he desarrollado en forma de literatura lo que es la fiebre continua, ¿no? Avance. Remitente, avance. Intermitente, avance. Irregular. Esta es una característica de algunas fiebres, ¿no?, que sus oscilaciones no tienen nada que ver con las características que hemos revisado. Unas fiebres totalmente irregulares. Avance. La éxica, que lo hemos conversado. Avance. El dromedario, que les estaba hablando de la fiebre malta. Avance. Fiebre invertida, que está en relación a problemas de crisis y de lisis, ¿no?, la enfermedad de Graves-Seedorf, el hipertiroidismo secundario, podría ser este tipo de problemas. Avance. Fiebre en niños. Los dos polos de la vida, la niñez y la juventud, propias características con relación a la respuesta de la temperatura elevada. En los niños, cualquier noxa externa produce fiebre. Un niño que está jugando ahí en la sala, en menos de 3 o 4 minutos decae totalmente, en 5 minutos está con alta térmica tremenda. Los focos infecciosos generalmente son respiratorios o dérmicos, ¿no?, más alejados ya son las vías urinarias, y puede asociarse, o se asociaba antes, a las enfermedades ejecutivas. Las vacunas que ahora se colocan a los niños han disminuido, pues, las fiebres por enfermedades ejecutivas. Pero el niño pequeño, menores de 3 años, siempre hay que estar pensando que pudiéramos estar ante una ejecutiva, ¿no?, que pudiera producir fiebre. Esto es una virosis, ¿no? Entonces, en los niños se inicia bruscamente, es altamente insidiosa, ¿no?, puede asociarse con las temperaturas altas que se producen de 40 grados a convulsiones, ¿no?, puede asociarse a vómitos y no tiene nada que hacer con la vía digestiva, el problema respiratorio dérmico o viral, pero la figura está que los niños responden rápidamente a un proceso de
de noxa con fiebre. Rápidamente son atacados por la fiebre. Y en ellos, lógicamente, la temperatura hay que bajarla por medio físico. Hay que bañarla. Es más fácil manejar una neumonía que tener un niño desesperado o un niño con problemas cerebrales. Esa es la niña. La temperatura es una forma de valorar cualquier problema de enfermedad. Avance. Lo opuesto es en los ancianos, en los pacientes por encima de los 70 años, 75, 80 años. La fiebre no es un parámetro para decir que el paciente está críticamente enfermo o está mejorando. Como quiera que el estado inmunológico de los pacientes, la plenitud, comita, no pudiera mejorar, entonces tenemos pacientes críticamente enfermos y que no hacen fiebre. Críticamente enfermos y no hacen fiebre. Si lo hacen, lógicamente es más fácil buscar un diagnóstico. Pero, ¿no? En relación a los jóvenes, a los adultos, ¿no? Cualquier proceso infeccioso, respiratorio, digestivo, urinario o dérmico, pudiera crear enfermedad severa en un paciente y no necesariamente fiebre. Eso hay que recordar. Los niños responden rápidamente con fiebre a cualquier problema. Los ancianos no responden adecuadamente con alta térmica a un problema severo de la avance. No es tan cierto lo de los beneficios, pero lo hemos puesto ahí porque hay gente que habla de beneficios de la fiebre. ¿Por qué? Porque si le llamamos beneficio es que dice que activa una respuesta inmune, ¿no? Activa una respuesta antiinflamatoria, responde rápidamente con malestar, pérdida de peso y por lo tanto sabemos que este paciente puede estar sufriendo una enfermedad severa, ¿no? Hay aumento del metabolismo, pero lo más fregado es que las convulsiones y la alteración de la conciencia con la fiebre se observa en un gran número de pacientes que no son atendidos a tiempo. Avance. La fiebre, cuando no tenemos elementos de ayuda diagnóstica, estamos en una zona que no tenemos a la mano un hemograma, que no tenemos a la mano un equipo radiológico, que no tenemos a la mano elementos de ayuda diagnóstica, y manejamos nuestra clínica, nuestra anamnesis, nuestro examen físico y llegamos a un diagnóstico preventivo. El hecho de que la fiebre desaparezca o se exacerbe más la misma nos ayuda a valorar el diagnóstico. En cierto modo, ¿no? El curso de la fiebre nos ayuda a decir si la enfermedad está desapareciendo o no. Avance. Desde el punto de vista epidemiológico, la fiebre también es importante conocerla porque pacientes que viajan y que terminan un viaje con fiebre, hay que valorar el contacto con animales, hay que valorar su riesgo, hay que valorar si es necesario hospitalizarlo o no, pero los viajes en pacientes que llegan de los mismos con una enfermedad severa, inmunológica, mientras que tienen respuesta, pueden tener fiebre. La alza térmica, que ya no es fiebre, hemos quedado, pudiera darnos una sospecha también de que estamos ante un problema neoplásico, ¿no? Nos puede dar sospechas de un problema de linfoma, nos puede dar sospechas de enfermedades crónicas, ¿no? Del colágeno que tenemos que valorar. Avance. Recordar finalmente, ¿no?, que la fiebre produce un síndrome, ¿no?, que a pesar de las técnicas diagnósticas que puede existir, ¿no?, la fiebre pudiera no resolverse con celeridad y tendríamos problemas neurológicos, ¿no? Hay que saber tener jerarquización de la temperatura dentro del contexto del diagnóstico clínico. Pudiera ser una
forma de diagnóstico terapéutico el hecho de que el paciente está respondiendo adecuadamente a un antibiótico, a un fármaco, porque la temperatura comienza a bajar. La tuberculosis se produce una febrícula generalmente de tipo vespertina, damos tratamientos, un tratamiento de aproximadamente 6 meses, pero en el lapso de 3 a 5 días, máximo una semana, hay una respuesta básica que nos dice que estamos yendo bien. La temperatura cae totalmente y estamos ante una tuberculosis que está respondiendo al tuberculostático que conocemos. Si después de una semana empezar a dar tratamiento al paciente no mejora, es decir, con disminución de la fiebre, efectivamente algo más alto que esté evitando que la respuesta sea la adecuada. Avance. Creo que ahí terminamos. Ok. He magnificado un signo y un síntoma como es la fiebre, que muchas veces no le damos importancia, pero que es importante reconocer y conocer, ¿no? Que la misma nos ayuda a buscar enfermedades. Ok. ¿Alguna pregunta?